Cuando hablamos de sistemas de riegos, nos pone muy contentos porque se está implementando cada vez más y con la tecnología adecuada. Pero fíjense, vamos a hablar de riego en el Chaco. Este material que ABC Rural hizo con el ingeniero agrónomo Edgar Amarilla tiene que ver con la instalación de un sistema de riego práctico y económico. Algo que es fundamental, entender que teniendo condiciones, el riego se puede aplicar en cualquier lugar. El agua es el factor crítico en el Chaco. Sabido es que nosotros aquí en el Chaco Central tenemos un promedio de precipitación aproximado de 800 milímetros. Esa cantidad de agua que cae, tenemos un inconveniente que su distribución no es homogénea durante todo el año. Entonces nosotros podemos tener lluvia de 60, 70, 100 milímetros y que no podemos aprovechar. Entonces el inconveniente no es la cantidad de agua que cae, sino la distribución del agua en el año. Entonces una de las actividades que debemos realizar en el Chaco es colectar esa agua. El agua que cae de lluvia tenemos que almacenarlo en un lugar para después distribuirlo y poder utilizarse, ya sea para el consumo de la casa, para todas las actividades que se realizan. Bueno, ellos tienen un sistema de colecta de agua, tienen un tajamar, ahí se recoge el agua que está más o menos a 2 kilómetros de aquí de esta casa. Posteriormente, el ingeniero nos mostró cómo realizan el almacenamiento de agua y su distribución en el cultivo con el sistema de riego. Estamos en la casa del señor Daniel Paredes en este caso para mostrarles un poco cuál es el sistema que está utilizando para almacenar agua y utilizar para el cultivo de la cebolla. Aquí estamos observando un aljibe. En este caso, este aljibe es exclusivamente para la producción de cebolla. Tiene 5.000 litros de capacidad de almacenamiento. Entonces el agua viene del tajamar, se almacena en este aljibe. Entonces nosotros, con la ayuda del proyecto GEF, el Ministerio de Agricultura y la cooperación también muy de cerca de la Universidad Nacional, estamos apoyando a esta gente. Y entonces hemos instalado un sistema de riego por goteo. Aquí comienza la producción de cebolla. Pero ¿cómo distribuyen el agua desde el aljibe al cultivo? Se instaló un motor de medio HP con una válvula que tiene ahí abajo. Está colocado un filtro para limpiar el agua porque el agua está viniendo de tajamar. Una vez filtrado el agua, va para la parcela. En la parcela se tiene un sistema de riego por goteo, que son cintas que están a 30 centímetros cada uno y tiene una capacidad de 1 litro por gotero por hora. De acuerdo a lo señalado por el ingeniero Edgar Amarilla, la cebolla tiene un requerimiento de agua de 400 milímetros en la zona del Chaco y que representaría unos 4 millones de litros de agua por hectárea desde su siembra hasta su cosecha. Claro, restando de ese número las lluvias caídas durante ese periodo. Pero, ¿qué pasó en esta oportunidad? En este caso no se satisfizo plenamente el requerimiento del cultivo porque hubo momentos en que no hubo agua. Por el hecho de que se está trayendo hasta la parcela con un molino de viento y cuando no hay viento entonces el agua no llega a la parcela. Ese fue un inconveniente que se tuvo y que se está planteando resolverlo el siguiente año. Una vez que el agua llega ahí, se realiza el riego 2 veces por semana a veces, depende un poco del clima, media hora, 1 hora y creemos que ellos han puesto más o menos la mitad del requerimiento de agua de lo que necesita el cultivo. De todas maneras, obtuvieron un rendimiento muy bueno. Los bulbos de cebolla están muy bien. El profesional aprovechó para tocar un punto muy importante dentro de lo que es la producción de cebolla en el Chaco y que tiene que ver con el curado, además de los altos rendimientos que se obtienen por hectárea, haciendo una comparación con la región oriental. Una vez que la cebolla cumple su ciclo, caen las hojas, se marchitan esas hojas y después se extraen los bulbos y se coloca en un lugar para que termine de curarse. El curado entonces es hacer que el cuello del bulbo de la cebolla se seque completamente de manera que impida la brotación. Porque si brota entonces vamos a tener problemas de pudrición y va a tener poca capacidad de almacenamiento la cebolla. Yo quería aprovechar para mencionar que el Chaco es una de las mejores zonas para producir cebolla justamente por este motivo. El proceso de curado, de terminación de la cebolla se da muy bien en el Chaco. ¿Por qué? Porque el Chaco tiene un clima seco y la época de cosecha de la cebolla coincide en una época en que todavía no estamos teniendo suficiente lluvia en el Chaco. Entonces permite un buen curado de la cebolla. Por eso tenemos una buena calidad de cebolla, inclusive superior a la que estamos teniendo en la región oriental, porque ahí tenemos lluvias frecuentes que impiden que se haga bien el proceso de curado de la cebolla. Además, la intensidad de luz que nosotros tenemos en el Chaco facilita que los procesos sean mucho más rápidos y tenemos cebolla más temprano. Aquí con experiencias de productores que están realizando a gran escala, diríamos, ¿verdad?
se están consiguiendo fácilmente 40 toneladas de rendimiento por hectárea, cuando el promedio nacional está por los 12, 15 toneladas por hectárea en la región oriental. Entonces nosotros estamos triplicando la producción aquí con un buen manejo de la cebolla y adicionándole agua, que es el factor crítico para la producción de cebolla. Prácticamente el 90% de la cebolla es agua, como la mayoría de las hortalizas. Posteriormente consultamos si la corriente eléctrica para que funcione el motor de medio HP necesita de una conexión trifásica y cuántos guaraníes costó instalar el sistema de riego. No se necesita grandes modificaciones. La corriente eléctrica que llega aquí es suficiente para hacer funcionar un pequeño motor. En este caso nosotros utilizamos un motor de medio HP. Entonces no tiene altos requerimientos, tiene muy poco consumo de energía y no necesita demasiada potencia para funcionar. Con medio HP de potencia del motor nosotros podemos enviar 5.000 litros hora a la parcela, siempre que no tengamos muchas pérdidas o que no esté muy lejos la parcela del punto de succión del agua. Con eso se puede hacer perfectamente una parcela hasta de media hectárea, yo diría, con 0,5 HP. En este caso, el costo de instalar un sistema de riego para más o menos 500 metros cuadrados alcanzó 1.025.000 guaraníes. Eso incluye el motor, la bomba, los caños, la cinta de riego, los conectores y algunos accesorios para la instalación eléctrica, cable, llave termomagnética, etc. Entonces 1.000.000 de guaraníes para más o menos 500 metros cuadrados es suficiente para comenzar. ¿Es fácil el mantenimiento de este sistema de riego? Si el mantenimiento es sencillo, el mantenimiento en este caso consiste en evitar que se taponen los goteros que tienen la cinta. Para eso se utiliza el filtro. Entonces el filtro es lo que periódicamente se debe de limpiar para mantener funcionando perfectamente nuestro sistema de riego. Y limpiar el filtro es muy simple. Se saca, se desenrosca eso, donde tiene una malla que filtra el agua, se limpia, no necesita presión, limpiando a mano, se vuelve a colocar y ya está en condiciones otra vez de ser utilizado. El ingeniero tocó un punto muy importante con relación al uso efectivo del agua en los cultivos. Regar no es sinónimo de llevar agua a la parcela. Regar significa poner agua en el momento y la cantidad necesaria. Y eso con el tiempo se está consiguiendo porque hay que hacer una observación, por lo menos visual, de la cantidad de agua que está en el suelo. Y se complementa nada más con lo que necesita ese cultivo. Normalmente queremos regar el suelo y queremos ver que esté mojado el suelo. A veces ponemos demasiado agua o a veces ponemos poco. Hay que regar el cultivo, no el suelo. También vimos cómo es el sistema de recolección de agua de lluvia que luego es utilizada como agua potable de uso domiciliario. Como es sabido y alguna gente seguramente no está en conocimiento de la misma, ¿verdad? En el Chaco, el agua que se consume es el agua caída de la lluvia. No tenemos otra fuente, no tenemos río, arroyo. El agua que está bajo suelo tiene alto contenido de sal, entonces no se puede aprovechar. Todo el agua que se utiliza en el Chaco es producto de un almacenamiento, una cosecha que le decimos, o sea, hacer que el agua de lluvia se pueda recoger, y en este caso en el Chaco se utiliza el techo de las casas, que prácticamente es un 100% de los techos, por ese motivo en el Chaco de Chapadecín, que permite entonces recoger el agua a través de las canaletas y almacenarlo en un aljibe. En este caso un aljibe era un lugar donde se guarda el agua. Ese es el sistema que se utiliza en el Chaco y que va a seguir seguramente por mucho tiempo todavía. En este caso el señor Paredes tiene un aljibe especial para su consumo diario y tiene otro aljibe que utiliza para un sistema de riego. Él no está mezclando el agua que utiliza para su riego y para consumo diario. Tiene por separado.